y Aurora Williams, a quien le agradecemos estar en contacto con Pauta de Análisis a esta hora. Ministra, muy buenos días, muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Muy buenos días, Constanza. Buenos días, Claudia. Muy buenos días, ministra. A ver, por lo pronto, usted ha dicho que frente a esta tragedia en Codelco, se tiene que tomar una reflexión muy profunda en materia de seguridad. Acá fallamos, ha dicho usted. Y la pregunta es que cuando estamos hablando de Codelco, estamos hablando no solamente de una empresa muy grande, estamos hablando de una empresa con categoría mundial. Uno entendería que los protocolos con los que funciona Codelco son de altísimo nivel y por lo tanto que las fiscalizaciones, la seguridad, es claramente algo que estaba diseñado con protocolos del más alto nivel. ¿Qué pasó? Entonces, porque si esto pasa en Codelco, ¿qué puede estar pasando entonces hoy día en un montón de otras minas más pequeñas o minas familiares, que hay muchísimas en todo Chile? Bueno, mira, indicarte que efectivamente existen protocolos, existen normas además, y nosotros tenemos un compromiso muy importante con la seguridad minera, la cual venía con indicadores muy relevantes. Nosotros en los últimos 15 años hemos bajado un 14% la accidentabilidad, la gravedad, etcétera, datos que hoy día hay que revisar naturalmente por este hecho que demuestra que algo falló, dado que tenemos una consecuencia tan grave como 6 personas fallecidas y 9 lesionados. Y eso es materia del análisis que realiza el Servicio Nacional de Geología y Minería, así como la Dirección del Trabajo como órganos del Estado. Eso es justamente lo que tenemos que investigar. Las normas de seguridad son sumamente estrictas. Muchas veces nos ha ocurrido que incluso recibimos algunos comentarios por las dificultades que existen de subir trabajadores, porque primero se verifica el estado de salud del trabajador que efectivamente tiene, toda la instrucción de seguridad, pero estamos frente a un hecho dramático con consecuencias gravísimas y por ende nos tiene que llamar a la reflexión y justamente a analizar las causas que provocaron este accidente. Pero, ministra, ¿tiene que llamarnos a la reflexión o tiene que llamar a hacer cambios importantes en la fiscalización que se está haciendo? Bueno, la verdad que es todo aquello que tú dices y probablemente muchos temas más, no solamente desde la fiscalización, sino que además del cumplimiento de cada uno de los protocolos que están establecidos conforme a las operaciones, conforme a las características que tiene cada una de la explotación que nosotros vemos a lo largo del país. Esto es un análisis profundo, esto es un análisis que no solo le corresponde a Codelco, no solo le corresponde a la empresa contratista, sino que además a nosotros como ente fiscalizador, porque las consecuencias son altamente complejas. Así que en lo que estamos señalando no nos cabe duda que el análisis es amplio. Ministra, una de las tantas preguntas y de las interrogantes que surgen es que aquí estamos hablando de, cierto, la mina subterránea de cobre, y no sé si es la mina subterránea más grande del mundo o más profunda. Estamos hablando de una mina que tiene 110 años de historia y que a medida que se ha ido avanzando la explotación, esto avanza de arriba hacia abajo, ¿cierto? De la parte superior que ya está explotada y va bajando hacia las profundidades a medida que se ha ido agotando, ¿cierto? El mineral en la parte de arriba, estoy explicándolo en términos simples. Y esta parte donde se produce este derrumbe es la parte nueva del teniente, que todavía no se está explotando, pero sí se estaba habilitando, ¿cierto?, para poder empezar a explotarse, y que es lo que asegura y garantiza la extensión de la vida del teniente por los próximos 50 años, porque si no tenía vida hasta creo que 2030 y tanto o 2020 y tanto. Entonces la pregunta es, ¿puede ser que falló la fortificación de la mina, o sea, los elementos estructurales que se estaban haciendo en estos túneles, en esta parte de andesita, para poder habilitar para la explotación que venía? Puede ser que no
la estructura que se estaba construyendo no era lo suficientemente segura, fuerte, no sé cuál es la palabra, como para resistir la presión de la roca que a medida que uno va bajando en profundidad aumenta? Constanza, bueno, es tal cual como usted lo relata, todos los elementos que pueden haber sido los orígenes y las causas que provocaron este accidente es lo que hay que evaluar. Entonces, anticipar resultados o generar opiniones en el sentido blanco-negro, muy tácitas, para nosotros no es el momento. Nosotros vamos a esperar la investigación que hacen nuestros especialistas de Cernajomín, y naturalmente que el tema de seguridad es el tema esencial, y en esto no hay ninguna discusión en la industria, y en esto quiero decirlo porque por muchos años que se viene trabajando en estos temas de que la seguridad es el punto que siempre se va a revelar. Y podría, pero no se descarta, yo entiendo que se está investigando, ministra, y usted dice, bueno, hay que investigar primero, pero usted no descarta que haya habido una falla de seguridad en términos de que lo que se estaba construyendo, la estructura, la fortificación que se estaba construyendo no era suficiente. Nosotros no podemos descartar ni afirmar ningún aspecto de potenciales causas que tuviera este accidente. Esto es parte de la investigación y nosotros vamos a esperar el resultado de los técnicos sobre el punto. Y déjeme preguntarle una cosa más sobre esto, que yo entiendo lo de la investigación, pero hay cosas que se han ido conociendo y que usted probablemente como ministra lo sabe. Venían diciendo algunos mineros que trabajan en el Teniente que el cerro venía avisando, que es algo que se dice, ¿cierto? Que el cerro estaba sonando y estaba crujiendo, y que por lo tanto hay quienes sostienen que esto se podría haber previsto, que venía algo así y por lo tanto evitado. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted sabe si hubo alguna alerta oficial de que estaba sonando, de que el cerro estaba avisando en jerga minera, y qué se hizo con ese aviso? ¿Usted sabe si hubo esa alerta previamente al derrumbe? Constanza, mire, señalar que justamente por las dimensiones que usted relata que tiene el teniente, por las características, porque se enfrenta permanentemente a sismicidad, es que existe un sistema preventivo respecto de este tema. Hay más de 130 sensores y además protocolos que implican establecer cuándo es necesaria una evacuación. Eso existe. Naturalmente algo falló por las consecuencias que hay, que es lo que estamos revisando. Ahora, registros, tanto en la Dirección del Trabajo como en el Servicio Nacional de Geología y Minería, de reclamos formales, de preocupación expresada, nosotros no los hemos encontrado, y tanto la Dirección del Trabajo como el Servicio Nacional de Geología hicieron fiscalizaciones en el último tiempo. En el caso de Cernajomín, registramos 4 fiscalizaciones durante lo que va del año 2025. Hemos escuchado lo que usted señala, antecedentes formales, los organismos competentes no hemos encontrado, y por eso señalamos que algo debió haber fallado. Hay falla evidente por las consecuencias del accidente y porque aquí sí existía un protocolo respecto de situaciones de esta naturaleza. Pero la pregunta es si es inusual, por ejemplo, porque si acá había dirigentes de los sindicatos que venían hace varios días diciendo que se estaban escuchando ruidos en el cerro, ¿cómo se procesa esa información? ¿Es inusual que se hable de esto o sucede normalmente en el mundo de la minería, ministra? A ver, esto sucede y para eso hay protocolos, y el teniente tiene un protocolo respecto del tema. Ahí se activa este protocolo conforme a esta expresión que hemos escuchado de que el cerro emite cierto sonido, el cerro está llorando, y por otro lado se determina inmediatamente la medición de la sismicidad. Eso es lo que normalmente indican los procedimientos. Lo estoy diciendo en términos muy generales porque este es un procedimiento riguroso que se aplica, y es así como por más de
casi 35 años no habíamos tenido accidentes con consecuencias fatales, que hoy día los vemos de esta manera tan grave. Sí. Hablamos con la ministra de Minería, Aurora Williams. Ministra, quizás me cambie un poquito de tema. Evidentemente es cuando hay una pérdida de vidas humanas de esta envergadura, llega a dar hasta vergüenza preguntarle, pero bueno, hay también hay algo que es un correlato de esta tragedia, que es la paralización de las operaciones en el Teniente, que no deja de ser, esto representa cerca del 25% de la producción de Codelco en términos económicos. ¿Cuál es el catastro que está haciendo el gobierno justamente sobre este punto, ¿no? Por lo que implica la valorización de estas ventas, las pérdidas? Son casi 10 millones de dólares al día. Mire, Claudia, efectivamente compartimos cómo usted comienza esta pregunta. La verdad que estamos todavía muy conmocionados y en momentos de profundo dolor de las familias, de los compañeros de trabajo, de las empresas contratistas, de Codelco y de la industria. Y con esa speech quiero señalar que acá existe procedimientos respecto de los cuales se determinan los momentos en que se puede levantar la medida provisional que ha indicado el Servicio Nacional de Geología y Minería. Para ello, lo que se realiza es una revisión con aporte de antecedentes por parte de Codelco que permitan ir evaluando si están dadas las condiciones de ir retomando la operación de manera paulatina. Quiero señalar que en este cerro, por decirlo en términos muy generales, coexisten diversas operaciones. No es solo una mina que significa mantenerla cerrada o abrir. Existen distintas operaciones en distintos espacios en donde evidentemente se va a ir evaluando gradualmente si es factible conforme a los antecedentes que va entregando Codelco. Oye, ¿hay alguna parte que esté funcionando? 350.000. Ministra, en el diario, en el Mercurio, dice el teniente opera el 10% de su capacidad. O sea, se está trabajando en alguna parte del teniente hoy día. Lo que ocurre, Constanza, es que el teniente es un complejo productivo que tiene operaciones subterráneas y tiene una operación a rajo. La operación a rajo abierto, representa aproximadamente el 10% de la producción. ¿Y eso se está manteniendo? En este momento, Codelco había parado sus operaciones en una decisión propia, digamos, por la conmoción que esto significa, pero ese 10% de producción que está en el rajo no tiene restricción de operación. ¿Y cuándo va a retomarse entonces esa operación o ya se retomó? Esa operación se está retomando, no es parte de la medida provisional y es una decisión de Codelco. El 90% de la producción que está en la minería subterránea es lo que se está evaluando. Codelco está aportando los antecedentes necesarios para evaluar y naturalmente que esto va a tener una gradualidad dada la coexistencia de distintas operaciones dentro de la división del teniente. Pero, ministra Aurora Williams, ¿cuánto le preocupa, a cuánto le pregunta esto, le preocupa al gobierno, considerando que estamos en medio de una incertidumbre por una guerra comercial que tiene, ¿no es cierto?, el tema de la minería justamente ahí en primera fila? A ver, por supuesto que nos preocupa, pero también lo que debe de ocurrir es que en la práctica se cumplan las condiciones necesarias para poder restablecer operación. Y para eso hay un organismo técnico que genera una opinión en ese ámbito. Por lo tanto, nosotros hemos señalado que tanto el proceso de investigación, así como la potencial reapertura en las gradualidades que corresponda, se hará con celeridad, pero también con responsabilidad. Por cuanto acá está involucrada la seguridad de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. Así que esto se está realizando con celeridad, pero también con la responsabilidad que corresponde y con la independencia que corresponde al Servicio Nacional de Geología y Minería, así como a la Dirección del Trabajo. Acá no puede haber una orden o una instrucción de abrir o cerrar una operación. Acá hay una evaluación
que coloca en primer lugar el tema de la seguridad. Dos preguntas bien concretas para terminar, ministra. Primero, ¿es cierto, es efectivo que había denuncias previas de sindicatos por falta de mantención, robos de partes que lo dejas sin red húmeda, que había problema, había denuncias en el caso del teniente? Y lo segundo, con esto, ¿se compromete la operación futura del teniente? O sea, ¿se cuestiona si es posible seguir adelante con la profundización y la explotación más profunda del teniente o no? Respecto del primer punto, Constanza, en el Servicio Nacional de Geología y Minería y en la Dirección del Trabajo no tenemos reclamos formales respecto de aquellos aspectos. Desconocemos si dentro de Codelco pudieran existir, porque naturalmente en este momento estamos abocados a otra tarea, y el titular, que en este caso es Codelco, es distinto a los servicios fiscalizadores. Respecto de la proyección futura, esto es parte del análisis que corresponde. Nosotros tenemos operación subterránea en Chile de gran envergadura, por lo tanto hay técnicos que van a evaluar la proyección, y además que esta proyección está dado en distintas operaciones dentro del teniente, no es solamente Andesita, hay otros espacios que también muestran la proyección de esta división para los próximos años. Bien. Aurora Williams, ministra de Minería, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Pauta Análisis. Que tenga muy buen día. Constanza, Claudia, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Y